No sé si lo sabes, pero el equipo de desarrollo de Skylum, el fabricante de programas como Aurora HDR y Luminar Neo, se encuentra en Ucrania, un país que se encuentra en guerra con Rusia. Me llama mucho la atención de que todavía pueden seguir soportando las versiones con todo lo que significa el ambiente en el cual se encuentran. Bueno, Skylum acaba de lanzar la nueva versión, hoy día 12 de mayo de 2022, la nueva versión de Luminar Neo, la versión 1.0.6, que corrige algunos errores y agrega nuevas funcionalidades a este programa que te ofrece hacer mucho más fácil, mucho más sencillo el proceso de editar tus fotografías. Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Bueno, entre las cosas que está ofreciendo Luminar Neo en su nueva versión, la 1.0.6, se encuentran cosas que hace mucho tiempo deberían haber aparecido. Bueno, nunca es tarde para que aparezcan estas nuevas funciones, estas nuevas cosas. Y algo que se necesitaba hace tiempo era que te mostrase el histograma en tus fotografías. Basta con ir a ver, seleccionar mostrar histograma y el histograma empieza a ser disponible y este histograma te muestra los diferentes canales y te muestra también las altas luces que ya están reventadas, que tienen demasiada pérdida de información, y las sombras. Nosotros vamos a hacer un revelado básico con algunas de las herramientas más elementales para conocer un poco el proceso de esta fotografía. Te recuerdo que puedes hacer muchas cosas con los ajustes automáticos, con los LUTs que te generan nuevos patrones y estéticas personalizables. Pero en este caso estamos trabajando no con preajustes ni con presets armados, sino que estamos trabajando directamente una fotografía para ver si podemos exprimir su potencial. Entre las cosas que estamos haciendo es ver el antes y el después. Estamos modificando los valores de exposición y también ahora vamos a trabajar con los valores de nitidez. Vamos a trabajar con esto dentro de los paneles muy básicos, dentro de las utilidades básicas del programa, y vamos a trabajar dando valores más bien convencionales en cuanto a reducción de ruido y a nitidez. Vamos a corregir las aberraciones cromáticas y los halos de color que pueden haber alrededor de los bordes de las imágenes, y lo vamos a hacer de forma automática. Y ahora vamos a trabajar con la mejora con inteligencia artificial, y aquí es donde aparece lo más interesante. Estamos colocando un mejorador de cielos y lo hemos puesto en un valor más o menos alto, y también vamos a trabajar con Accent, que te permite destacar los detalles de la escena y mejorar los contrastes en general. Estamos viendo el antes y el después. Lo estamos dejando en un valor no tan alto el cielo para que no sea tan llamativo. Y dentro de estas herramientas podemos ahora ver que hay uso de máscaras. En la mejora con inteligencia artificial. Entonces, en el uso de máscaras se encuentra una de las grandes sorpresas. Aparte de trabajar con todo, tenemos una máscara de inteligencia artificial que permite hacer algunas cosas. Estamos aplicando una máscara graduada para oscurecer parte del cielo,
de forma gradual en la escena. Esto es algo bastante simple pero muy útil, que te permite simular el uso de filtros de densidad neutra graduada para oscurecer parte de la escena. Esto es algo que lo encuentras también en otros programas, pero aquí se puede trabajar de manera bastante intuitiva y bastante sencilla, sin tener que andar pagando suscripciones en forma mensual y con penalizaciones bastante altas. Este programa se compra una sola vez. Bueno, estamos aplicando una máscara de inteligencia artificial y aparece una animación que me recuerda a aquellos tiempos de Photolemur, uno de los programas que había desarrollado anteriormente Skylum. Tenía montones de cosas que eran muy interesantes. Estas animaciones nunca me gustaron mucho, pero una vez que ya está hecho el análisis, puedes seleccionar utilizando, por ejemplo, una máscara inteligente que selecciona solamente el cielo. Lo hace bastante bien, hay que refinar un poco, pero seleccionó el cielo. Y puedes seleccionar, por ejemplo, cosas como un suelo natural, y también lo hace bastante bien. O también podemos trabajar seleccionando diferentes elementos dentro de la escena. Aquí hemos pedido que haga una máscara de selección alrededor de la figura humana, y también es notable cómo selecciona todo el contorno de la figura humana, utilizando solamente algoritmos de aprendizaje con inteligencia artificial, que te permite llevar el retoque, el procesado de tus imágenes a cosas bastante simples. Y también te ofrece también el guardar ajustes preestablecidos. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejarnos un like, a dar tu comentario, y nos veremos en un próximo video.